Buen día. Cada hora cuenta ahora. Sí, fumata blanca ayer en la Casa Rosada. Había un clima de jolgorio, te diría. Sí, estaban muy contentos. Decían que por fin respiran aliviados llegando fin de año porque venían de fracasos legislativos. Recordemos que le habían cajoneado a los gobernadores la reforma electoral y corría peligro el proyecto, obviamente, del oficialismo de ganancias. ¿Te parece? Quiero saber, porque como la semana pasada, la semana pasada había un proyecto que ya tenía media sanción, el Ejecutivo tenía otra versión, quiero saber qué se consensuó. Sí, ahora se consensuó un nuevo proyecto con las centrales sindicales. Dale, ¿Esto qué tiene que ver? Las modificaciones en el mínimo no imponible. Es decir, desde donde se empieza a pagar. Desde donde se empieza a pagar. A ver, acá, los casados con 2 hijos van a empezar a pagar los que cobren arriba de 37.000. ¿Esto es en bruto? Esto es bruto. Bien, o sea que el que cobra menos en mano, pero en el recibo de sueldo figura el máximo número como 37, ya está afectado para el impuesto a las ganancias. Exactamente. Bien. Y en el caso de los solteros, sin hijos, también 27.942 pesos en salario bruto. ¿Por qué tan complicado el número, no un número redondo? Creo que sí, es lo mismo que nos preguntábamos ayer. Justamente, esto había que preguntárselo al titular de la FIP, ¿no? Claro, Alberto Abad. ¿De dónde saca este número para que sea? Imagino que debe ser algún cálculo específico que tiene que ver con lo que tenga que salir del costo fiscal, del presupuesto. Bueno. Así que bueno, hoy le vamos a poder preguntar incluso al jefe de gabinete, Marcos Peña, cuando esta tarde se encuentre con los bloques de los legisladores en el Congreso y bueno, y brinden detalles, porque hay muchos detalles todavía colgados. Claro, para saber de qué manera avanzar. Las escalas también se modificaban, ¿no? Las escalas se modificaban hasta 300%. Lo que se va a hacer con respecto a las escalas es que ahora va a ser todo automático. Esa es una novedad que se incluye en el presupuesto y no va a ser cada año como se hacía. Bien. Las deducciones, que es lo importante, lo que pedían las centrales sindicales, se incluyen las horas extras en feriados y los días no laborables. No pagan ganancias. No pagan ganancias. Bien. Sí, ahora, y los alquileres... ¿Finalmente qué pasó con alquileres? Alquileres se va a incluir, ¿Sí? Sí, se va a incluir, pero hay un tope. También 40% como los viáticos. Y bueno, cónyuge que ya estaba, se incluye, y en los viáticos, que era otro de los reclamos principales de las centrales sindicales, y por eso el paro de ayer también del gremio del transporte, va a tener un tope de 40%. Bien, importante entonces. Tanto las horas extras en feriados, días no laborables, no pagan ganancias. No pagan. ¿Y esos tiene tope también? Eso va a tener tope. Los detalles se van a empezar a conocer a partir de la tarde. Sí, de la tarde. Son cuestiones que seguramente irán cerrando con los bloques de los legisladores. Y también cuestiones con los gobernadores que se van a empezar a reunir en 1 o 2 horas nada más. El aguinaldo. El aguinaldo ya se va a quedar como parte del proyecto de ley, no es que cada año tiene que salir un decreto eximiéndolo. Exactamente. Era el aguinaldo se incluía siempre por decreto, como fue la semana pasada que Macri firmó el decreto eximiendo al aguinaldo de ganancias. Esto va a ser para el aguinaldo de julio y de diciembre, ¿no? Recordemos que son 2. Buenísimo. Natalia, nos decías, la reunión de gobernadores que se va a dar y la idea es tomar una postura en común frente a este nuevo proyecto del Ejecutivo. Vamos a escuchar las palabras de algunos de los gobernadores. Schiaretti, por ejemplo, conversó con la prensa. ¿Qué dijo antes de la reunión? Lo repasamos. Buen día. Simplemente decirles que... Sí, simplemente decirles que no corresponde que haga declaraciones antes de la reunión de gobernadores. Después, con todo gusto. Lo que sí debo manifestar que yo soy prudentemente optimista que encontremos una buena solución para todos los argentinos en relación al impuesto a la ganancia. Salir de acá con una postura consensuada con respecto al financiamiento. Desde ya, los gobernadores vamos a actuar de manera conjunta, porque queremos garantizar la gobernabilidad de Argentina y queremos que prime la sensatez y el sentido común. Bueno, vamos a buscar una postura común, dice el gobernador de Córdoba. ¿Qué dice el representante de Entre Ríos también antes de la reunión? La semana pasada
planteado desde los gobernadores la necesidad que haya un diálogo, que haya un encuentro liderado por el gobierno con la CGT, los líderes del Congreso y los gobernadores. Esto se puso en marcha, por lo cual consideramos que ha sido muy positivo. Estamos viendo el impacto que va a producir el principio de acuerdo que hay entre las centrales obreras y el gobierno, y lo vamos a analizar ahora en esta reunión. Todavía no tenemos un número exacto y definido de cuál es el impacto que produce en las finanzas de las provincias, así que será motivo de trabajo durante toda la mañana. ¿Planificada la decisión, cree usted, con este panorama que por ahí es distinto una provincia de otra, una región de otra? Obviamente tenemos que evaluar cómo nos impacta a cada uno, pero lo que sí está claro es que este proyecto también genera hacia las provincias pérdida de recursos, así que veremos cuánto es y trabajar durante el día para que la provincia no perdamos más recursos. ¿Que se haga cargo de una parte de eso? ¿Cómo? Si evalúan pedirle al gobierno nacional que se haga cargo de una parte. Por eso, es motivo de esta reunión ahora. Lo vamos a conversar ahora y no puedo definir por mí solo una posición. Un acuerdo que esté por encima, de los 27.000 pautados. Vamos a verlo. Estamos empezando recién a trabajar y a recibir de nuestros ministros los primeros números. Muchas gracias. Todo está por verse, ahí vemos dos posturas. Natalia, en todos los casos dicen queremos un consenso, queremos una postura común de los gobernadores frente al Ejecutivo Nacional. Sí, la clave va a ser el costo fiscal que va a incluirse en el proyecto. Esto es lo que van a debatir hoy los gobernadores. Están llegando al Hotel Savoy, ahí se va a reunir una docena de mandatarios provinciales y luego se van a trasladar a la Casa Rosada para... Ya con postura en común, ¿no? Ya con postura en común, para consensuar cuál va a ser el costo fiscal que van a afrontar las provincias con este nuevo proyecto de ganancias. Ahora, yo te voy a preguntar después qué pasa, cuáles son los pasos en el Congreso, porque no es que ya hay ley, es un proyecto que tiene que ser aprobado en el Congreso. Más voces, el gobernador de Río Negro, Berel Tinec, ¿qué dijo? Siempre tuvimos los gobernadores voluntad de consenso, desde un primer momento manifestamos que había que reunirnos todos, buscar el más amplio de los acuerdos para lograr una ley que satisfaga todas las posiciones, tanto la de los trabajadores como la de las provincias en cuanto a costo fiscal y por supuesto también en lo que se refiere al gobierno nacional. ¿Puede afrontar este costo? Bueno, el costo fiscal para las provincias vamos a conversar hoy en cuánto queda para cada una de las provincias. Realmente muy complicado porque la situación fiscal es muy precaria y en el impuesto a las ganancias las provincias contribuyen con el 50% del costo fiscal. ¿Estarían dispuestas las provincias a absorber la diferencia entre los 27.000 ya presupuestados para el 2017? Vamos a ver cuánto es la diferencia primero y en base a eso poder plantear distintas alternativas y propuestas para que no sea excesivo el costo fiscal. No, vamos a conversar con el gobierno nacional a ver cuál es el mejor acuerdo para que el costo fiscal tenga el mínimo impacto. Gracias.